Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a analizar en esta unidad lo que es la administración de riesgos, pero mal podríamos empezar a hablar de administración de riesgos si no dejamos claramente definido qué son los riesgos. Si bien es algo que ustedes ya vieron hace bastante tiempo atrás cuando empezaron este curso, es interesante refrescar un poco los conceptos. Entonces decimos que riesgo es un hecho de ocurrencia incierta en sí mismo, pero probable. Es una amenaza de daño cierto y solo es incierto en cuanto al momento en que se va a ocurrir. Decimos entonces que el riesgo debe ser dañoso, probable, incierto, fortuito y futuro. Evidentemente, de no haber riesgo, no existiría el seguro. Ahora bien, ¿qué hacemos las personas cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de riesgo o cuando reconocemos algún tipo de riesgo? Algunas personas lo que hacemos es ignorarlos, o sea, yo sé que asumo un riesgo determinado cada día, cada vez que me levanto, cuando salgo a la calle, etc. Y digo, no importa, total, a mí no me va a pasar, ignoro lo que puede llegar a suceder. Lo otro que puedo hacer es aceptarlo, asumirlo. Una vez que lo asumo, digo, bueno, lo afronto por mis propios medios y en caso que suceda algo, veo qué es lo que pasa o saco la famosa frase, Dios proveerá. Y después nos enteramos que Dios es el gran proveedor de la fe, pero no de las cosas materiales. Lo siguiente que puedo hacer es prevenirlo. Cuando trabajamos por la prevención, procuramos disponer todos los medios necesarios para que la cosa no suceda, para que el daño no suceda, para que el riesgo no ocurra. Y si ocurre, que esté lo más minimizado posible. En nuestro país, un buen ejemplo de lo que es la prevención de riesgo lo dio la Ley de Riesgo del Trabajo, la 24557, donde al cabo de 20 años que se han cumplido ya de lo que es la ley, ha demostrado que ha disminuido los accidentes en el ámbito laboral en alrededor de un 60% con respecto a lo que era la estadística que existía antes de que la ley estuviese en funcionamiento. En contrapartida hubo algo que no se pudo modificar, que es el crecimiento que ha habido de los accidentes en el proceso o en el periodo initire, o sea, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que tiene que ver ya con la seguridad vial, aspecto que por lo visto no ha logrado todavía desarrollar buenos mecanismos de prevención. Lo otro que puedo hacer es reducirlos. La reducción tiene un sinónimo o una consecuencia similar a la que tiene la prevención. Esto es, yo tomo todas las medidas necesarias encaminadas a disminuir la probabilidad de la ocurrencia como el impacto se llegara a ocurrir. Lo otro que suele hacer las personas es hacer un ahorro o un autoahorro o un autoseguro. Esto es, voy juntando dinero en algún lugar determinado de manera tal que si llega a suceder algo, rompo el chanchito, como decimos habitualmente, saco el dinero y con eso hago la reparación. Después me entero que generalmente no alcanza lo que yo pensaba o lo destino por otra cosa, olvidándome cuál era el destino original que tenía que tener. Y por último, que es lo más práctico, que es transferirlos. Esto es, procurar reducir el efecto a través de transferir las consecuencias de las pérdidas que podemos sufrir a otras organizaciones, en este caso las empresas de seguros, y ahí es donde aparecemos nosotros los productores. Ahora bien, cuando hablamos de los factores de riesgo, tenemos que dividir entre lo que son internos y externos. Dentro de los factores internos, yo puedo mencionar la estrategia para tomar determinadas situaciones de riesgo o para minimizar o como medida de prevención, la organización, los operativos, el capital humano. Los internos tienen que ver con respecto al riesgo todo lo que está al alcance de la persona o del asegurado para tomar todas las medidas y realizar lo que yo había planteado anteriormente con esto de identificar los riesgos y ver qué es lo que hacemos con ellos. Cuando hablamos de externos, tiene que ver con todo lo que maneja el entorno y que no está dentro del ámbito de jurisdicción del asegurado para tomar ningún tipo de medidas. Dentro de estos factores externos se pueden mencionar los factores legales, los naturales o medioambientales, los factores políticos, financieros, el comportamiento de los mercados, la macroeconomía, los factores demográficos. Todas cosas que están en el afuera y que por lo tanto el asegurado no puede hacer ningún tipo de medida o no puede tomar ningún tipo de medida para minimizar o para tratar de atenuar el impacto o transferirlo llegado el caso que pudiera suceder. De acuerdo al origen de los riesgos, podemos decir que existe una clasificación bastante amplia, vamos a llamarle así, que determina que pueden ser particulares o personales cuando afecta a una persona en particular o a unos pocos, y que son catastróficos cuando son de naturaleza normal y de elevada intensidad y cuantía de los daños, y llegado el caso para relacionarlo con la calificación anterior, que también afecta a muchas personas en forma general.
Cuando hablamos de la administración específica de los riesgos, también podemos mencionar algo que vimos en la unidad A, que hablaba de qué hacemos cuando asumimos los riesgos, y en esto nos asemejamos un poco a lo que hacen las compañías de seguros. Los sometemos a un proceso determinado que consta de diferentes etapas. Estas etapas son la selección, el análisis, la evaluación, la compensación y la distribución. En la selección lo que hacemos es determinar de qué manera vamos a trabajar con estos riesgos, cuál es la forma de encuadrarlo y qué se puede hacer con ellos. En el análisis vamos a analizar cuáles son las posibilidades de que realmente ocurra y cuál es el impacto que eso pueda tener en caso de la ocurrencia. Cuando hablamos de la evaluación, también vamos a estar haciendo referencia al impacto y evaluar de qué manera lo vamos a poder potencialmente mejorar. Cuando hablamos de la compensación, lo que tenemos que tener en cuenta es analizar al asegurado no solamente dentro del espectro del riesgo que está trayendo, sino dentro del espectro general de lo que es el funcionamiento de su negocio, de su actividad, de su familia en sí mismo, y procurar compensar cuando tenga un riesgo de características muy probables de que pueda suceder con otro tipo de riesgos que sean de mejores características, riesgos nobles, les sabemos decir en alguna época. Y por último, la distribución. En la distribución lo que se busca es atomizar las consecuencias de lo que pudiera suceder de manera tal de que no impacte uno solo, sino que esté repartido en más compañías o en diferentes pólizas. Ahí es donde aparecen dos conceptos fundamentales en el seguro, que son el reaseguro o el coseguro. Habilitado también la parte del coseguro, incluyendo lo que es la pluralidad de seguros como una forma de atomizar y de distribuir las consecuencias de lo que puede pasar. Concluimos entonces diciendo que para que exista seguro necesariamente tiene que existir el riesgo. Y acá decimos que el seguro constituye un sistema técnico y financiero administrado por empresas especializadas que acumulan el importe de las primas recaudadas por cada uno de los que están amenazados por determinado riesgo como costo de la transferencia de los efectos económicamente adversos que este riesgo puede llegar a provocar. Esto sería una especie de definición un poco de lo que es también el seguro. Decimos a veces que hay riesgos que no se pueden controlar, pero que tenemos que actuar creativamente para limitarlos, reducirlos y transferirlos. Es donde aparece la gestión de los riesgos. En la gestión de los riesgos hay dos etapas. Una es la evaluación de los riesgos y otra es el control de los riesgos. En la etapa de evaluación de los riesgos, lo que se busca es identificar, analizar y priorizar acciones en base a lo que es la prevención de todo esto. Cuando hablamos del control de los riesgos, ya hablamos de tareas que son la reducción, planear soluciones y resolver en consecuencia qué vamos a hacer con todo ello. Cuando hablamos del tema de control de los riesgos, es cuando aparece la figura de los suscriptores en las compañías de seguros. Ahí es donde decimos que el productor debe trabajar mancomunadamente junto con los suscriptores para el riesgo de la aseguradora para procurar transferir los riesgos de la mejor forma posible a satisfacción del asegurado y a un costo que sea razonablemente conveniente para todas las partes. Las compañías de seguros, a su vez, hacen un análisis de los riesgos de diferentes características que en alguna medida nos van a recordar a cómo se obtiene la prima pura, neta, teórica o estadística cuando vimos el tema de la composición de la prima. Determinan en uno de los ejes la probabilidad de la ocurrencia, esto es el cálculo matemático de las posibilidades que existan de que una cosa se cumpla. Y por otro lado, el otro eje es la intensidad, es el grado de fuerza en la que se manifiesta un fenómeno determinado. En el cruce de lo que es la probabilidad con la intensidad aparece justamente el evento dañoso. Y ahí las compañías elaboran una especie de esquema que va a determinar cuál es el grado de tolerancia en una escala de 5 caracteres que va desde tolerable, bajo, medio, alto hasta intolerable. Evidentemente en nuestro país el grueso de las aseguradoras trabaja con una probabilidad de riesgo medio hacia arriba, o sea, medio, bajo o tolerable, dejando el alto y intolerable de lado, puesto de que no es una función del seguro cubrir este tipo de siniestros, y en caso que así lo fuera, que evidentemente debe haber circunstancias en que lo es, buscar distribuirlo a través de la contratación de un reaseguro que le garantice a la aseguradora la posibilidad de sostenerse y tener un respaldo mayor en caso de ocurrencia. A raíz de esto aparece una herramienta muy interesante que es la gestión de riesgos aplicada al seguro. La gestión de riesgos lo que brinda es herramientas para identificar de manera sistemáticas las necesidades del cliente asegurado con el objetivo de desarrollar soluciones ajustadas a riesgo. La gestión de riesgo dice que se considera como una de las buenas prácticas de la gestión de negocio, ya que agrega valor a la
posición o a la actividad del productor. ¿Por qué le agrega valor? Porque este agregado de valor nos permite a los productores distinguirnos de la competencia. ¿De qué forma la gestión de riesgo le agrega valor al productor? Aportando herramientas para sistematizar algunas etapas de lo que se llama el proceso de la venta. Algunas de estas herramientas son la planificación y la capacitación. La capacitación es una definición muy coloquial que podemos decir que es capacitarse, es aprender, incorporar nuevas y poderosas habilidades que posibiliten lograr objetivos que en este esfuerzo presente se encuentran fuera de nuestro alcance. Esto es, adquirir conocimientos tales que nos permitan solventar situaciones de manera tal que podamos estar distinguidos con respecto a la competencia. Yo generalmente suelo decir que el productor no está obligado a saber cuánto cuesta específicamente un seguro determinado, pero sí a saber cuáles son los alcances de la cobertura, las exclusiones y las limitaciones. Si alguien le pregunta qué cubre un seguro de incendio, el productor no puede decir, deme 48 horas que lo googleo y se lo traigo. Tiene que conocerlo. Puede no saber el precio, porque para eso están las partes de suscripción de las compañías de seguro, o la posibilidad que nos brindan que a través de diferentes sistemas informáticos, los cotizadores que proveen las compañías para poder determinar los costos. Pero sí tiene que estar presente el conocimiento para el asesoramiento. Es muy interesante en la parte de planificación el preguntar y saber específicamente qué preguntar para saber hacia dónde apunta. En el diagnóstico la pregunta sería cuál es el problema para determinar de qué se trata. Los objetivos y resultados son el qué que se busca alcanzar. La localización es dónde puede llegar a suceder o dónde vamos a aplicarlo. Los destinatarios es a quiénes va. El impacto es a cuántos afecta. La actividad es el cómo se hace. Los cronogramas es el cuándo, en qué periodo de tiempo se va a hacer. Los responsables son quiénes. Los recursos naturales, técnicos y financieros es con qué se va a hacer. La evaluación es qué resultado queremos obtener o qué pasó específicamente. En el proceso de la venta, de toda venta consultiva, hay capacidades demandadas, que son las capacidades técnicas, que sumadas al talento personal de cada uno, dan como resultado la incorporación de nuevas capacidades utilizando la gestión de riesgos. Decimos en seguro que es mucho más fácil vender soluciones que vender productos, al punto que los seguros concebidos originalmente eran soluciones a medida de las necesidades de cada asegurado. Y después, con el tiempo, hemos ido mutando a productos que las aseguradoras imponen o crean y con el objetivo de vender y de tener una herramienta más para la venta. Pero no olvidemos que el asegurado siempre lo que busca son soluciones a sus problemas y no todos tienen exactamente los mismos problemas. Entonces, en este contexto, la gestión de riesgo pone a disposición del productor diferentes herramientas. El mapa de riesgo es una de esas herramientas que se pueden utilizar. De hecho, el mapa de riesgo no es privativo de la actividad de los productores, se utiliza en muchas otras profesiones y para diferentes circunstancias, ingenieros, médicos, etc. En el caso de los médicos, utilizan el mapa de riesgo para poder diagnosticar. En el caso de los gerentes de riesgo, tienen el mismo objetivo, que se puede hacer. En el caso de los productores de seguros, lo que vamos a hacer es determinar los factores de riesgo desde el punto de vista de necesidades a satisfacer, que es lo que finalmente vamos a hacer con la relación que tenemos con cada uno de los asegurados. ¿Por qué decimos que la gestión de riesgo agrega valor? Porque la entrevista nos permite hacer una sistematización y una identificación sistemática de las necesidades que plantea cada uno de los asegurables. Y en el análisis y el diseño de la propuesta nos permite que una propuesta de seguros a medida nos brinde una mayor posibilidad de éxito. Para construir un mapa de riesgo espontáneo hace falta definir diferentes áreas. Una de las áreas es dónde se va a efectuar el análisis. El segundo paso es la detección de riesgos, donde se encuentran los recursos, esto es qué le puede suceder, cómo los afecta, etc. Terminado ese paso y pasado el segundo paso, vamos a efectuar preguntas sencillas al cliente que nos permitan reconocer específicamente cuáles son sus necesidades. ¿Qué puede suceder? Identifica la necesidad. ¿Cómo puede afectar? Describe esta necesidad, que es diferente identificarla. ¿Cada cuánto? ¿Cuán grande puede ser? ¿Por qué? Son preguntas utilizadas en la etapa del control de riesgo. Las respuestas a los qué y a los cómo los pasamos al mapa de riesgo, que son en definitiva las necesidades de satisfacer. Con esto le hemos dado un breve pantallazo de lo que es específicamente la gestión de riesgo, que esperamos sea de utilidad y le aclare un poco el panorama de algo que aparece como algo abstracto, pero sin embargo es sumamente importante, al menos en el desarrollo de nuestra actividad y en el desarrollo de este curso. Gracias por la atención y nos estamos viendo prontamente.